La aceptación es el primer paso para cambiar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz y soy hija de un enfermo de alcoholismo. Esta vez de lo que quiero platicar con ustedes es de ese primer paso, la aceptación. Y no solamente nos está pidiendo que aceptemos que tenemos un familiar enfermo de alcoholismo, sino que aceptemos pues muchas cosas, como por ejemplo la aceptación a mi persona, que si estoy gordita, que si estoy delgada, que si tengo pecas, que si mi pelo está chino, que no es lacio, que si mi piel es morena y no clara. Tenemos que aprender a aceptar primeramente cómo somos. Después aceptar pues las situaciones, un problema, una angustia, una enfermedad. Cuando nosotros aprendemos a aceptar, fíjense que lo contrario a aceptar es la resistencia. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando vamos o fuimos a algún evento y nos sentaron en la misma mesa con unas personas que no les hablamos o que no las conocemos o que no nos agradan y nos sientan en esa mesa. ¿Cómo nos sentimos cuando no aceptamos esa situación? Pues nos sentimos incómodos, no platicamos. Es más, si el salero está en la otra parte donde están ellos, ni pedimos el salero. Nos sentimos cohibidos, no queremos ni alzar la mirada para no poder platicar de nada, ¿no? Eso es la resistencia y es un ejemplo la resistencia a la aceptación. Y les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, vamos en el camión y nos encontramos a tal vez una compañera o tal vez a alguna persona, a nuestro vecino, que va para el mismo lugar que nosotros. Aceptamos la situación y empezamos a platicar con él y empezamos a bromear y qué parece esto y qué pasó de aquello y empezamos a platicar y eso es que estamos aceptando la situación y entonces empezamos a abrirnos y a cooperar. Cuando nosotros tenemos resistencia a la aceptación de las circunstancias, no podemos cooperar. Y miren que les estoy hablando de todas las circunstancias. Dicen que debemos de aceptar a todo el mundo tal y como es. Y también yo agrego que tenemos que aceptar las situaciones que vengan tal y como son. Porque así vamos a poder cooperar. Por ejemplo, en un accidente. Si aceptamos que ya fue el accidente, entonces tenemos la agilidad mental para podernos mover y decir, bueno, ¿qué debo de hacer? Bueno, entonces voy a llamar una ambulancia o voy a hablar a un agente de policía tenemos la actitud para poder cooperar. Pero cuando no aceptamos la situación, nos paralizamos. Es como cuando nos dan una mala noticia, tal vez tienes una enfermedad y nos resistimos, no lo aceptamos, entonces nos quedamos paralizados y no sabemos qué hacer. Es por eso que es tan importante aceptar la situación, para saber qué es lo que vamos a hacer. Yo en este caso, ahorita quisiera yo hablarles un poquito de lo que yo tuve que aceptar como hija de un enfermo de alcoholismo. En primera, yo tuve que aceptar que yo pensaba mal, que mis pensamientos eran malos, porque desafortunadamente nosotros nos cuesta mucho trabajo pensar que estamos pensando mal y que estamos haciendo malas cosas, porque a eso nos acostumbraron y con eso crecimos. Bueno, a mí me costó mucho trabajo aceptar que yo vivía en una ansiedad. Yo era una persona muy ansiosa.
Y entonces yo empecé a tratar de conocerme y empecé a apuntar en un papel, en una hoja, en un cuaderno, en un registro, qué era mi ansiedad. Y fíjense, yo tenía ansiedad, pero los síntomas que tenía era como... Siempre estaba enferma. Yo me sentía enferma. Tenía gastritis, colitis, tenía dificultad para respirar. Se me dormía un brazo, me dolía la cabeza. En mis oídos escuchaba yo un zumbido. Tenía miedo a estar sola. Tenía cambios en mi respiración. Yo sentía que no podía respirar bien. Bueno, era un dolor, ¿cómo les diré? Como a la mitad de la cara, ¿sí? Y yo decía, bueno, yo estoy enferma. Y siempre nosotros tendemos a pensar lo peor. De esto me voy a morir. Me voy a morir. Yo tuve que aceptar la ansiedad que tenía porque también pues me daba así como que apretaba mucho la quijada, frotaba muchos mis dientes, no recuerdo ahorita la palabra, y me dolía la nuca. O sea, tenía muchos síntomas feos. Me dolía la espalda, los músculos. De repente yo decía, bueno, ¿por qué me quiero enfermar de la gripa o qué? ¿Saben qué pasaba? Que me puse a averiguar, puse a indagar, y todos estos síntomas que yo tenía era ansiedad. Pero yo pensaba que yo estaba enferma de algo. Fíjense cómo a veces el estrés y la ansiedad nos llevan a enfermarnos, pero no estamos enfermos. Yo empecé a hacer investigaciones y yo me di cuenta de que todo esto que yo estaba sintiendo con mi cuerpo, con mi físico, yo misma lo estaba provocando por la ansiedad. Pero yo no sabía cómo manejar esa ansiedad. En primera, no podía aceptar que yo no estuviera enferma de nada, que yo misma me estuviera ocasionando todos estos síntomas, que yo y mi cabeza y lo que pensaba me estaban llevando a una situación de locura. O sea, porque yo decía, yo me voy a morir. O sea, yo estoy tan mal y me siento tan enferma que me voy a morir, cuando todo esto que yo estaba sintiendo, todo esto, todo lo que les he platicado, era pura ansiedad. Y luego en muchos lados empecé a ver que decían que la ansiedad no se curaba. Y realmente yo ahora lo compruebo, ¿verdad? Que eso es una mentira. La ansiedad sí se cura. Yo voy a hacer, si ustedes gustan y me escriben o me dicen, yo puedo hacerles otro capítulo de este tema, porque es muy importante todos los síntomas que tenemos por la ansiedad. Fuimos contagiados, porque esto, pues desafortunadamente yo lo aprendí mucho pues de mi madre, y también me daba mucha ansiedad ver que mi padre seguía tomando, que no llegaba, que se nos perdía, que no lo encontrábamos, y yo crecí con esa ansiedad. Pero eso no quiere decir, y yo lo entendí, que yo no había nacido así. Yo fui contagiada por esto, por la situación que yo vivía en mi casa con una madre neurótica, desquiciada, y con un enfermo de alcoholismo. Y bueno, yo todavía, y más adelante se los voy a platicar, pues que aparte teníamos otra situación más fuerte, o fuerte, igual de fuerte, ¿no? Entonces, ahora que yo descubro y sé que yo puedo, primeramente, aceptar esta situación. Tengo que aceptar todos mis síntomas de la ansiedad y empezar a trabajar primeramente con la aceptación. Bueno,
Y como empecé a trabajar con mi aceptación, me di la oportunidad de sentir. Yo sentía dolor de cabeza y yo decía, sí, tengo mi dolor de cabeza. Bueno, está ahí, ok. Ya no luchaba por no sentir ese dolor de cabeza. Lo aceptaba primeramente. Y fíjense que todos esos síntomas se van bajando. Cuando yo decía, bueno, me duele el cuerpo, bueno, me está doliendo el cuerpo. Ahora sé que es parte de un síntoma de la ansiedad, del estrés. Bueno, lo aceptaba, no quería luchar con que cómo me lo quito, ya no quiero que me duela, me voy a tomar una pastilla, ya no. Aceptaba la situación. Decía yo, es que no puedo hacer nada. Y aprendí a conocer mi cuerpo y a aceptar mi cuerpo y aceptar lo que yo estaba sintiendo. Yo tenía los puños siempre apretados y no me daba cuenta hasta que empecé yo misma a analizar mi cuerpo. Y les voy a decir una cosa, aprendí cómo calmarme. Todavía hasta el día de hoy yo creo que nunca vamos a alcanzar esa perfección, pero a veces cuando yo siento esa ansiedad, empiezo a conocerme y empiezo a decir, a ver, Beatriz, estás ansiosa, porque yo me hice estudios de muchas cosas, estudios médicos, y todo el mundo me decía, es que estás bien, no tienes nada. Hasta que llego a un grupo y empiezo a entender lo que es la enfermedad de la ansiedad. Y bueno, empecé a conocer mi cuerpo, empecé a aceptarme y empecé a tranquilizarme. Cuando yo sentía alguno de estos síntomas, como las náuseas, ganas de vomitar, los nervios, el temblor y todo eso, aprendí a respirar. Yo respiraba. Y me daba la oportunidad de sentir lo que estaba sintiendo en ese momento. A ver, tiemblas, ¿ok? Tiemblas. Y fíjense que cuando yo empecé a aceptar todos mis síntomas, empezaron a desaparecer. Entonces yo aprendí que la aceptación es lo primordial y es lo primero y está en el primer paso para empezar a crecer. Tenía que aceptar primeramente quién era yo. Si yo me aceptaba tal y como yo era, empecé a aceptar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos y las situaciones. Empecé a aceptar los problemas sin entrar en esa ansiedad. Aprendí, compañeras, a ponerlo todo en las manos de ese poder superior o de Dios, como cada quien lo conciba. Y fue bajando mi ansiedad. Ahora que he aprendido a aceptar algunas situaciones y algunas cosas del día a día, vivo mejor, compañeras. Empiezo a disfrutar a las personas que me rodean, la fiesta, la convivencia. Ya no me escondo, ya no me siento predispuesta al aburrimiento. Ahora voy con la actitud de decir, bueno, voy a aceptar lo que venga, lo que hablen, lo que digan, cómo me miren, cómo me traten. Acepto. Y he aprendido que aceptando todas esas situaciones y las circunstancias, vivo más tranquila. Hay veces en que me preocupo por cosas y digo, a ver, cálmate. Aquí el único que tiene el control es ese poder superior o Dios. Él es el único que tiene el control de todo. No podemos controlar a nadie ni a nada. Va a pasar lo que tiene que pasar. Pero eso es parte de la aceptación a querer aprender a vivir. Yo acepté un grupo de autoayuda
porque yo quería aprender a vivir. Y bueno, lo único que me queda decirles, pues es que se vive mejor, se está mejor, se piensa mejor cuando aceptamos las cosas tal y como son. Bueno, pues mi nombre es Beatriz, soy hija de un enfermo alcohólico y quiero decirte que ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Espero que te haya gustado un poco mi plática, que me des un like o que te inscribas para hacer una bonita comunidad. Hasta pronto.